Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca. Que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi salud. Qué alegría poder compartir con usted en el día de hoy. Este es un día maravilloso. Lo hizo Dios y lo hizo con el propósito de que lo disfrutemos. Dios no quiere que suframos. Este día no quiere que suframos su presencia y tampoco quiere que suframos su voluntad. Dios quiere que la disfrutemos y Dios quiere que sepamos que en todo lo que nos está ocurriendo, Dios está haciendo algo bueno. Dios está haciendo algo maravilloso. Quien no conoce el propósito de Dios, solo existe. Quien no conoce la voluntad del Señor, solo existe. Eso será parte de lo que vamos a tratar en el día de hoy. Pero antes de ir a eso, quiero comentarles una noticia interesante. Corte Suprema de Texas sostiene el derecho de los padres biológicos a criar a sus hijos. Óigame, si alguien me hubiese dicho hace unos años que tendríamos que ir a corte para definir quién tiene los derechos legales de criar a nuestros hijos, yo hubiese pensado que era un chiste. Pero aquí dice que Corte Suprema de Texas sostiene el derecho de los padres biológicos a criar a sus hijos. En una decisión que marca un fuerte e importante precedente para los casos futuros de custodia, la Corte Suprema de Texas otorgó custodia completa de una niña de 5 años a su padre biológico. Chris, el papá biológico de Ann, se separó de la mamá de Ann en el año 2016. Y la Corte le otorgó custodia compartida 50-50. Un par de años más tarde, la mamá de Ann, ex esposa de Chris, muere. Así es que Chris asumió que la custodia de la niña iría a él. Pero de inmediato, los abuelos maternos demandaron para obtener custodia y luego el exnovio de la difunta también demandó. La Corte negó la petición de los abuelos, al igual que negó la petición del exnovio de la difunta. Pero una corte de apelación le otorgó al exnovio, no a los abuelos, al exnovio, la custodia compartida de Ann, de la niña de 5 años, 50-50. Dividieron el porciento en partes iguales, escúcheme bien, entre el papá biológico de la niña, que siempre la tuvo, tuvo, y un exnovio de la madre de la niña, de la madre de la difunta, que simplemente lo solicitó. El caso es importante porque el exnovio, o sea, ni el exnovio, ni los abuelos maternos de la niña pudieron probar en corte que Chris no es buen padre o que está incapacitado de alguna manera para criar a Ann. El exnovio solo tenía 2 argumentos. Número 1, que la ley no presume que los padres biológicos tienen el derecho legal de criar a sus hijos.
Es decir, que no existe un estatuto de ley que dice que los padres biológicos son los que crían los hijos. Es que yo creí que eso no se tenía que decir, que no tenía que estar escrito en un documento, que se entiende que es así. Pero este señor sostuvo en corte que la ley no dice que los padres biológicos, y que por haber convivido con la mamá de Anne y con la niña durante 6 meses, estamos diciendo que la niña tenía 5 años cuando murió la mamá, había convivido con la madre de la niña durante 6 meses, había desarrollado una relación suficientemente fuerte como para justificar custodia compartida. Un tribunal de apelaciones falló a favor de él y le dieron custodia compartida con el papá. Pero, escuche bien, la Corte Suprema de Texas rechazó el argumento, gracias a Dios, del exnovio, que la ley no presupone que los padres biológicos tienen el derecho de criar a sus hijos, y otorgó custodia completa a su padre biológico, a Chris. La decisión fortalece el derecho de los padres biológicos sobre sus niños en contra de personas no relacionadas por sangre que demandan derechos de visitas o custodia. Esto está tan interesante. Parece una tontería y parece cuento de niños, tal vez de correcaminos, pero la realidad es que de alguna forma están llegando a esto. Están llegando al momento en que se está cuestionando y preguntando si los padres tienen o no autoridad y derecho sobre sus hijos. La gran pregunta es, si papá y mamá no tienen el derecho de criar, de educar, de enseñar, ¿quién tiene el derecho? ¿Quién tiene la autoridad? Yo regreso con ustedes después de nuestra primera pausa. Yo espero que esto provoque 2 cosas. Una, que pensemos en el tema. Y número 2, que oremos por esto, porque hay un ataque frontal del diablo en contra de nuestros hijos. Enseñarle a nuestros hijos lo que no queremos que se les enseñe. Empujarlos en la dirección que nos parece errónea. El plan del diablo es destruir la familia, cuando menos como Dios la diseñó y como Dios quiere que sea. Voy a la pausa. 2 cosas le quiero decir. Una, por favor, comparta con sus amigos. Dígale que ya comenzó Para que el Mundo Crea. Dele share, dele compartir, o llame a alguien y dígale que este programa ha comenzado. Yo regreso después de esta pausa. Con ustedes de regreso en Para que el Mundo Crea. Bueno, esto es una noticia interesante. La voy a poner aquí sobre las peticiones para que lo incluyamos en nuestra oración cuando lleguemos a tiempo de oración, que será ya los minutos finales de nuestro programa. Los dedicamos a la oración y queremos incluir su petición en esta oración. Así es que puede usted llamar por el 305-228-9697. Llame ahora, queremos orar, o simplemente a través de las redes sociales envíenos su petición. Esa noticia donde una corte tiene que defender los derechos de un padre a criar, los derechos de criar a su hija. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estamos cuestionando? O mejor dicho, ¿por qué estamos permitiendo que cuestionen lo que han sido nuestros valores? ¿Por qué tenemos que cuestionar a estas alturas lo que desde siempre ha sido uso, costumbre, buena conducta? Lo que, si no quiere decir Dios, cuando menos entonces la naturaleza. ¿Que por qué la naturaleza? Bueno, porque la madre que pare un oso lo amamanta,
lo cuida y lo cría y lo protege. Y la madre que pare un león y la madre que incuba un pollito, lo alimenta y lo cuida. Porque vamos por la carretera y nos cruza una patita con 4, 5, 8, 10 patitos que los está cuidando. La naturaleza nos enseñó. Si no queremos creer que fuimos nosotros los que le enseñamos a la naturaleza, si no queremos declarar que fue Dios quien lo estableció así, la paternidad, la maternidad, la vemos en las aves, la vemos en los mamíferos, la vemos en los animales del mar. Vemos ese cuidado. ¿Cómo es que tenemos que legislar para que los seres humanos comprendan que hay un derecho y una autoridad? Yo sospecho algunas razones por las cuales estén ahora intentando redefinir esto, demandar y exigir que leyes particulares. Entonces, le tengo que decir a nuestros legisladores, háganlo, establezcanlo, porque uno de estos días van a aparecer con una propuesta de ley donde quién sabe a quién se le va a estar otorgando el derecho de criar. Nadie tiene el derecho de criar a mis hijos, nadie, ni siquiera el país, nadie. La autoridad sobre nuestros hijos, Dios la dio a los padres. Que si hay circunstancias donde los padres puedan perder la custodia, claro, cuando hay abusos, cuando hay maltrato, cuando se violan ciertas leyes y los derechos de esa criatura son violados, entonces los padres están haciendo mal uso de aquella gracia que se les encomendó. Pero aún con eso hay que tener cierto cuidado. Bien, dejando eso a un lado, comenté hace un ratito que quien no conoce su propósito solo existe. Aquella persona que no sabe por qué nació, por qué existe. Aquella persona que, como la canción, no sabe quién es ni de dónde viene, mucho menos hacia dónde va. Esa persona no tiene vida, esa persona existe. La ausencia de propósito en nuestras vidas le resta calidad a nuestra vida. Por lo tanto, nuestra familia debe descubrir el propósito. Nuestros hijos, es importante que a nuestros hijos le enseñemos propósito, que Dios nos ha llamado con un propósito, que Dios nos ha dado un propósito en esta vida, que nacimos por una razón, que nuestro nacimiento fue intencional. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 4, versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Esa expresión, ¿qué te distingue? A ver, esa expresión habla de identidad. ¿Qué te distingue? En una palabra, ¿quién soy? La pregunta es, ¿quién soy? Hace 3 preguntas el apóstol. ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? 3, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Así que, ¿qué te distingue? ¿No es cierto? ¿Cuál es tu identidad? ¿Qué cosa define quién soy yo? Cuando la gente pregunta quién es fulano, y ya dicen el nombre, ¿quién es Roberto Pérez? ¿Quién es Periquito Pérez? ¿Quién es? ¿Qué está preguntando? A veces
hablamos de la educación de la persona, a veces hablamos de su apariencia física, a veces hablamos de su raza, hijo de quién, hablamos del color de la piel. ¿Será verdad que eso es lo que nos distingue? ¿Quién dice qué? ¿Quién soy yo? Identidad. ¿De dónde obtenemos nuestra identidad? ¿Qué dice quién soy yo? Alguien puede decir, bueno, yo soy norteamericano. Bueno, usted habló de su nacionalidad, pero usted no dijo quién es usted. Yo soy un hombre negro, blanco, caucásico, raza amarilla, soy asiático. Puede estar hablando del lugar de nacimiento o de su ascendencia, puede estar hablando de su genética. Todo eso es importante en nuestras vidas. Es importante que usted sepa cuál es su país de procedencia. Es importante los rasgos raciales. Nunca voy a decir que eso no tiene importancia, pero estoy diciendo que eso no dice quién soy yo. Es un rico, es un pobre, es de clase media. Dijo su nivel social o socioeconómico. La pregunta es ¿quién soy yo? No es cuál es el color de mi piel. No es con cuál grupo me siento identificado. Es quién soy yo. ¿Qué me define? ¿Qué define mi identidad? Estamos viviendo en la época cuando gente dice, bueno, mi cuerpo dice una cosa y yo digo otra. ¿Qué define la biología en mi vida? ¿O qué define una operación? Hay gente que se quita algunos órganos o algunas partes de su cuerpo y cree que eso redefinió su identidad. ¿Será cierto? ¿Será verdad? ¿O será que no estamos satisfechos con lo que somos y andamos intentando producir una nueva identidad? ¿Qué te distingue? Esa es la pregunta del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 7. Voy a continuar hablando de identidad cuando regrese de esta pausa. Antes de ir allá, quiero recordarles que puede llamar para oración. El número es el 305-228-9697. Usted puede tener problemas con su identidad. Mira al espejo y dice, me veo hombre, pero me siento mujer, o me gustaría ser mujer, o de otra forma. Bueno, esas cosas están ocurriendo. ¿Por qué ocurren? ¿Cuál es el problema que está teniendo la gente para descubrir su identidad? No se asume identidad, se descubre identidad. Por favor, comparta este programa con otra gente. Dele share y dígale a sus amigos que se conecten y se enteren de lo que estamos tratando en Para que el Mundo Crea en el día de hoy. Regreso con ustedes después de nuestra segunda pausa. De regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. Estoy trabajando en el día de hoy con un versículo en la primera carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 7. Porque ¿quién te distingue? Son tres preguntas. La primera es, ¿quién te distingue? La segunda, ¿o qué tienes que no hayas recibido? ¿Sí? Fue dado por Dios. En tercer lugar, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? No hemos podido salir de la primera. ¿Qué te distingue? Cuando andamos en la búsqueda de identidad, estamos confesando que no estamos satisfechos con la identidad que tenemos.
Y en esa búsqueda de identidad, la gente hace todo tipo de cosas. Hace cosas como cambios de religión, van de una religión a otras, viajan a veces a países. Uno escucha de personas que se fueron a las Himalayas para conocer allá una religión escondida, quién sabe dónde, y para informarse sobre sabidurías milenarias. Curiosamente, tiempo atrás, escuchaba yo a una persona que hacía acusaciones contra la Biblia. De hecho, dijo, yo no puedo permitir y nadie debe permitir que un viejo libro de más de 2000 años de antigüedad pretenda gobernar nuestra vida y que me quieran imponer reglas que están en ese viejo libro. Yo lo escuché por la televisión, en una entrevista estaba diciendo esto. Curioso comentario, porque recordé yo que hace unos años esa misma persona estaba explicando cómo había viajado a la China, cómo había ido a las Himalayas, cómo había estado en la India, cómo se había estado reuniendo con algunos de estos maravillosos maestros, con sabiduría ancestral, sabiduría que databa de miles de años. Curioso que en aquellos días, entonces, pretendía que la autoridad para creer lo que creía se debía a lo antiguo que era esa sabiduría. Cuando se está juzgando esas religiones, entonces la antigüedad es buena. Pero cuando se está juzgando la Biblia, la antigüedad no es buena. A ver, ¿cómo es que podemos utilizar dos varas para medir? Cuando me conviene, usamos el metro. Y cuando no me conviene el metro, uso la yarda. Así es que uso el sistema métrico o el sistema inglés dependiendo de cómo acomode mejor a mi criterio y a mi capricho. Qué ausencia de verdades absolutas. Qué ausencia de saber qué es bueno y qué es malo. Qué ausencia de conocer quién es y dónde está la fuente de autoridad. Ausencia de conocer a Dios. La falta de haber experimentado a Dios. Y en esa búsqueda de identidad no solo hay cambios de religión. En esa búsqueda de identidad, algunos piensan que unos creen que debo casarme. Otros creen que en la búsqueda de identidad debo divorciarme. Fue un error casarme. Todo depende de qué apetito tenga ahora. Cuando el apetito es casarme, entonces necesito casarme. Un buen hombre, una buena mujer, me caso y ya he resuelto esto. Lo hacen y luego siguen con las mismas insatisfacciones. Así es que descubren que no es casarse y tampoco es no casarse y mucho menos descasarse o divorciarse. Otros piensan que es el lugar. Es que vivo en una isla o vivo en un continente, me quiero mudar a una isla. Los que viven en un enorme continente, Norte o Suramérica, se quieren mudar a una isla del Caribe. Los que nacen en las islas del Caribe se quieren mudar al continente. Mi inseguridad nace de que me crié en esta isla rodeado de agua. O mi inseguridad nace de que en este continente tan grande, con tanta gente. No. El problema no es externo. El problema no está en el ambiente. El problema no está en la apariencia. La búsqueda de identidad, los más bajos quieren ser más altos, los más altos se sienten acomplejados por su estatura. Y lo mismo le sucede a los flaquitos y a los gorditos, a los fuertes o a los débiles. Al que tienen unos porque tienen mucho cabello y otros porque ya no les queda. Lo cierto es que vivimos peleando
con la búsqueda de identidad. La gran pregunta es, ¿quién soy? La gran pregunta es, ¿de dónde vengo? ¿De quién procedo? ¿De dónde procedo? La gran pregunta es, ¿nací con un propósito o soy un accidente? Es curioso cómo gente pretende llamarse atea y al mismo tiempo decir todo tiene un propósito en la vida. O lo uno o lo otro. Y si usted cree que todo tiene un propósito en la vida, entonces hay una fuente de propósito. Hay una razón para nuestra existencia. Entonces no somos un accidente. Entonces no somos producto de una evolución artificial. Somos el producto de un ser maravilloso que se llama Dios, que es Dios, un ser extraordinario que nos creó. Y esa razón por la cual nos diseñó es amor. Nos trajo a este mundo, nos hizo existir por amor, nos ama. Tiene un plan. Y ese plan es bueno. Ese plan es hermoso, ese plan es maravilloso. Quieren ser algo mejor y se habla de eso. ¿Cómo ser algo mejor? ¿Cómo lograr algo mejor? Claro, a eso le tendríamos que hacer la gran pregunta. No, la única pregunta no es cómo ser algo mejor. La pregunta también es, ¿qué es ser algo mejor? Y alguien pregunta, ¿qué es mejor? ¿Ser rico o ser pobre? Pues no es una pregunta tan fácil de contestar, porque se aventura mucha gente a decir, bueno, ser rico es mejor que ser pobre. Pues puede ser. Yo supongo que tener plata es mejor que no tenerla, pero ¿ha visto usted a cuánta gente la plata los destruye? ¿Ha visto usted que los ricos también se deprimen? ¿Ha visto usted cómo los ricos viven tratando de saciar un hambre, una sed, tratando de encontrar una razón de vivir? ¿Ha visto cómo prueban en vicios, en vehículos costosos, en lujos, en extravagancias, en viajes, haciendo cosas que uno pregunta, ¿por qué alguien necesita gastar tanto dinero en cosas tan poco importantes? ¿Cómo es que no descubren que lo más importante de la vida no se puede comprar con dinero? Hay quien piensa que lo único importante en este mundo y la razón para su existencia es la belleza. Hoy, ¿cómo invertimos dinero en la belleza? Bueno, debo decir invierten, porque hay algunos que ni con inversión, así que no invierto a nada en belleza. Pero hay gente que invierte, gastan una fortuna tratando de mejorar su aspecto, tratando de mejorar su figura. ¿Cuántas cosas se hacen? ¿Cuánto dinero se gasta? La inversión es enorme. Solo para descubrir que mi identidad no tiene nada que ver con el color de mi piel. Así es que algunos con unas maquinitas para broncearse y otros con un tratamiento para aclararse. Unos en un trabajo enorme para que su cabello luzca lacio y otros con un trabajo enorme para que su cabello luzca rizado. Unos, sí, para hacer que sus labios sean más gruesos y otros queriendo hacerlos más delgados. Con la nariz, como más corta, más ancha, más delgadita. Qué insatisfacción extraordinaria y cómo llegar a creer. Aclaremos, yo no dije que esas operaciones sean pecado. Yo no estoy haciendo una acusación, solo estoy diciendo
¿Cuánto de ese ejercicio y de ese trabajo es una búsqueda desesperada de identidad y de pronto la estamos buscando donde no está? El color de la piel no dice quién soy yo. Mi estatura, mi nivel económico no dice quién soy yo. Mi apellido, mi país de procedencia no dice quién soy yo. Y después de gastar una fortuna cambiando apariencias, descubro que estoy insatisfecho con lo que soy. Por lo tanto, la corrección, la búsqueda estaba mal orientada. Esta semana leía una noticia de una persona. Nació hombre, insatisfecho con su identidad como varón. Decidió entrar en un gran tratamiento y en una serie de operaciones. Finalmente, ahora dice que es mujer. No, eso no es raro para mí. Usted sabe lo que es preocupante. Que dice que es mujer, pero que como descubrió que le gustan las mujeres, ahora es mujer lesbiana. Escucha uno cosas extrañas. Estamos hablando de identidad, de descubrir qué soy, quién me creó, quién me diseñó, por qué vivo, para qué vivo, cuál es la razón de mi existencia. Estamos hablando hoy de identidad y utilizando un versículo que lo escribió el apóstol Pablo a la primera iglesia, a su primera carta a la iglesia de Corintios, capítulo 4 y versículo 7. ¿Qué te distingue? Vamos a nuestra última pausa y regreso con ustedes en tiempo de oración. Mientras tanto, usted puede llamar para pedir la oración. 305-228-9697. Usted puede haber estado batallando con su identidad. Y cuando hablo de problemas de identidad, no estoy hablando solamente de homosexualidad. He mencionado una cantidad de cosas que evidencian que la gente está buscando redefinir su identidad, pero nuestra identidad procede de Dios. 305-228-9697 o escríbame a biblia@diaspavon.com. Voy a esa pausa mientras usted va llamando y luego que alabemos, regreso en tiempo de oración. De regreso con ustedes ya en tiempo de oración. Las llamadas que van entrando las voy tomando aquí en mi mano para que oremos, para pedirle que clamemos. Déjeme tomar también la noticia que dimos sobre este desafío a la familia. Ahora tenemos que orar por todo esto. Tengo múltiples llamadas de muchos lugares, abundancia de llamadas en el día de hoy. Bueno, por todo esto vamos a orar. Aquí hay gentecita que conozco de distintos lugares. Allá en Perú está mi gente querida, Juan Manuel, Marjorie, los niños, las niñas y los niños de mi casita. Bendiciones, bendiciones a todos. Por todo esto vamos a clamar al Señor y vamos a creer que el Señor responde. Vamos a creer que el Señor nos ayuda. Y si usted ha estado teniendo conflictos, si usted es de esas personas que se muere por ser más delgado o se muere por ser un poco más gordito, si usted es de esas personas que anda deprimida porque se le cae el cabello o anda muy mal porque no tiene la cantidad de dinero que necesita, sepa usted que no es eso lo que nos distingue. No es eso lo que determina quién soy.
es Dios. Usted no es quien es por lo que tiene ni por lo que ha logrado. Usted es quien es por lo que Dios determinó. Y Dios determinó que usted fuera quien ha nacido. Dios escogió. Así es que seamos lo que Dios quiere y hagámoslo con entusiasmo. Padre Celestial, gracias en el día de hoy por toda esta gente hermosa que sintoniza para que el mundo crea. Yo oro, Señor, para que cada uno de ellos descubra en ti quiénes son. Descubra cada uno en ti el propósito de su vida, la razón de su existencia. Oh Espíritu Santo, haznos conocer, comprender sabiduría. Espíritu de Dios, acércate a cada corazón. Acércate, Señor, a cada conciencia. Haz entender a este tu pueblo que somos en ti lo suficiente para que suceda con nuestras vidas lo que tú quieres, para que tu propósito se cumpla en nosotros, tu gloria, tu gracia, tu bendición se manifiesten. Señor Jesucristo, haz con estos tus hijos tu voluntad, Señor mío, y manifiéstate a través de cada uno de ellos. Manifiéstate, Señor, para que experimenten tu bendición, para que experimenten tu gloria, para que experimenten tu gracia. Tu bendición sea abundante en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, gente querida, por tanto amor. Gracias por su presencia y gracias por su atención. No olvide que mañana estaremos aquí nuevamente en otro programa como este para que el mundo crea. Gracias por sintonizar Para que el mundo crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.